Ya lo decíamos, hoy el deporte cubano recuerda con tristeza aquel acto terrorista que cobró la vida de 73 personas, entre ellos jóvenes esgrimistas que regresaban luego de conquistar los máximos honores en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de la especialidad. La siguiente crónica rinde homenaje a las víctimas de aquel horrendo crimen. El deporte ha sido uno de los blancos favoritos del imperio en sus acciones vandálicas contra nuestro país. 1976 fue el récord de la barbarie. Este fue un año que transitaba con grandes triunfos para el deporte cubano. Era la ratificación de un gigantesco trabajo desde la base que impulsó la revolución en sus inicios y ya comenzábamos a recoger los primeros frutos. Las victorias de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 deparaban un fin de año feliz para el movimiento deportivo cubano. Sin embargo, los expertos del terror se empeñaron en destruir tanta felicidad. 73 almas inocentes marcaron y siguen marcando el renglón más oscuro de una lista que ya se nos hace interminable. El odio de los terroristas apagó el futuro dorado de un grupo de jóvenes que ya irrumpían en el sendero de las medallas. Nuestros equipos de florete, sable y espada venían desde Venezuela con escala en Barbados después de ganar todas las preseas de oro en las 3 modalidades. Los campeones cubanos apenas llegaban a los 20 años de edad. Algunos ni siquiera lo habían cumplido. Los atletas cubanos se han encargado de honrar desde sus trincheras a aquellos hijos de la patria que no llegaron a la gloria olímpica. La humanidad se ha sumado a esta lucha contra la impunidad. Para este espacio fue un reporte de Pavel Otero. Y precisamente sobre el esgrima, hoy Cuba llegó a 6 clasificados y de esta manera la delegación de nuestro país ya suma 168 atletas con boletos seguros para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles con sede en Cali, Colombia, a partir del 25 de noviembre de este año. Para estos días hay una preselección de 9 esgrimistas cubanos entrenando en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado aquí en La Habana, y de esos 9, 6 escogerán, es decir, se escogerán a 6. Estos atletas podrían marcar el retorno de la esgrima cubana a un nivel superior, como pasó en las décadas anteriores, donde incluso llegamos a tener medallistas olímpicos y mundiales. Según publica precisamente hoy el sitio oficial del INDER, tenemos clasificados para los Panamericanos Juveniles en 23 deportes individuales, 3 disciplinas colectivas, y aún quedan posibilidades de conseguirse más capacidades en deportes como atletismo, judo y tenis. Y hoy el pelotero cubano Rafael Viñales debuta en la Liga del Pacífico de México con el equipo de los Cañeros de Mochis. Al respecto, el colega Orlando Cruz obtuvo declaraciones del tunero. Decirte que acá me he estado desempeñando en la receptoría, en primera base, en alguna ocasión también en el left field, pero bueno, eso es porque querían verme jugando, querían verme a ver cómo me desempeñaba, y creo que mayormente debo estar ocupando la primera base acá en este equipo, y nada, lo mío es jugar y donde me pongan tratar de hacerlo bien. Mi meta mayor es ayudar a este equipo a lograr el campeonato, y bueno, creo que en base a eso estoy trabajando y creo que esa es mi mayor aspiración. Y bueno, sí, creo que en conjunto con ese gran colectivo que hay aquí, creo que vamos a dar una buena temporada, un buen campeonato acá. Quería aprovechar este momento para mandar un saludo a la afición tunera y a la afición cubana, que están muy al pendiente de sus peloteros, especialmente a mi madre, a mi esposa, a mis niños, que sé que siempre me siguen donde quiera que estoy. Un beso grande para ella y para toda la afición tunera en especial. Y Cuba competirá en el remo de los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 en los botes dobles par femenino y single masculino. Según confirmó ayer el presidente de la Federación Cubana, Ángel Luis García Fidalgo, se aprobó la inclusión de un singlista, lo que eleva a 202 los clasificados a la cita cafetera y abre un importante espacio al medallista de plata y bronce de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Carlos Adrián Ajete, hoy el mejor de Cuba en la especialidad. Los clasificados, junto a otros que esperan conseguir cupos, entrenan en la pista acuática de la Coronela de la Escuela José Smith Comas. Y ya lo mencionábamos, hoy 6 de octubre recordamos una fecha muy triste para el movimiento deportivo cubano y en general para el pueblo de nuestro país, pues el crimen de Barbados, una barbarie como la pudiéramos llamar. Ya tenemos en línea al colega Eduardo Grenier, quien contacta con nosotros para conversar acerca de este tema. Me gustaría, Grenier, abrir el debate recordando aquel 6 de octubre hace muchísimos años ya, pero que todavía sigue latente y doliendo en el pueblo de nuestro país. Bueno, sí, muchas gracias, Gabriel. Ante todo, las buenas noches también para ti.
para todos los televidentes que a esta hora están en sintonía con Noveno, esta vez por la vía telefónica, otra vez lo hacemos en vivo a través de los videos, pero bueno, por la vía telefónica, y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice. Además, un día triste, yo creo que para todo el pueblo cubano, no solamente para los amantes del deporte, aunque evidentemente está este hecho relacionado con lo que es el mundillo del deporte, por tratarse, por supuesto, de atletas cubanos que son los que venían en ese avión, exactamente 57 de los cubanos fallecidos tras esa barbarie, como bien lo califica. Y de hecho, a lo largo del día he estado conversando incluso con amistades, porque creo que es un hecho que no se debe olvidar. No solamente por haber constituido un crimen en el cual fallecieron tantas personas, que además no solamente fueron cubanos, sino personas inocentes también de Guyana, de otros países, sino porque además hay que decir que eran personas con un futuro muy grande en el mundillo del deporte. Estamos hablando de esgrimistas que ya estaban bien ubicados pese a su juventud en lo que es el área. Habían conseguido todas las medallas posibles en ese campeonato centroamericano efectuado en Venezuela, pero más allá de lo que es la dimensión deportiva, de lo que es las medallas que se perdieron con esas personas, hay que hablar de la dimensión humana, de las familias que quedaron fracturadas a partir de esa barbarie, de las personas que perdieron hijos, que perdieron incluso hermanos, que perdieron parejas. Y realmente usted se pone a pensar y estaríamos mucho tiempo hablando de lo que podría significar el dolor de esas personas. Yo creo que hay que hablar con esas personas y hemos leído, yo creo que hoy, a lo largo de los años, muchos testimonios incluso de personas que fueron afectadas directamente por haber perdido familiares en los medios de prensa de nuestro país, pero es un hecho que además fractura lo que es la esencia del deporte cubano y que creo que debe servir siempre como un impulso para que los deportistas y el resto de personas relacionadas con el deporte cubano puedan seguir adelante pensando en aquellos que cumpliendo con su deber y además cumpliendo con lo que les gustaba, que era competir en deporte, en este caso en la esgrima, pues vieron cómo se le era arrancada la vida por personas que es muy difícil calificar esas personas que incluso tiempo después dijeron, bueno, pusimos la bomba y no pasó nada y estamos aquí impunes diciéndoselo al mundo entero, y sin embargo caminaban por las calles. Y a veces esto se repite tanto que creo que pero no pierde validez, Gabriel, no pierde validez, porque realmente estamos hablando de vidas humanas y de vidas de personas inocentes. A mí me causa mucho dolor realmente hablar sobre esto, porque pudieron haber sido familiares míos y porque además son personas a las cuales hay que admirar porque se entregaban 100% a lo que amaban, que era el deporte. Sin lugar a dudas, un crimen de lesa humanidad, como fue calificado en su momento, pero que, o sea, significó un impulso deportivo para los atletas que vinieron en el futuro. Sin lugar a dudas, la década de los 80, la de los 90 fueron décadas gloriosas para el deporte cubano. Quisiera también que me comentaras respecto a esto, al impulso deportivo en nuestro país a partir de este golpe tan bajo al movimiento deportivo cubano. Sí, a ver, vamos a partir de la premisa de que Cuba cuenta con un esgrimista que será recordado por todos los tiempos, como es Ramón Font. Antes del triunfo de la revolución, pues ya Font estaba en los primeros lugares a nivel olímpico, marcando ya con su nombre a nivel latinoamericano uno de los principales atletas de la historia. Pero después del triunfo de la revolución, con toda la emergencia de un movimiento deportivo que levantó todo lo que es el deporte cubano, porque es verdad que habíamos tenido resultados antes, pero quizá un poquito más aislados, el movimiento deportivo cubano posterior a 1959, mucho más masivo, consigue el resultado casi prácticamente en todas las disciplinas, y lo que es la esgrima, ya en esa década del 70 estaba consiguiendo el resultado. De hecho, vuelvo y repito, muchos de los atletas que desgraciadamente vieron su vida escaparse en ese crimen del año 1976, ya eran atletas que iban mostrando credenciales, no solamente a nivel regional, que arrasaron, porque además ahí están los resultados obtenidos en ese certamen centroamericano efectuado en Venezuela, sino que además venían ya con un futuro a partir de posibles clasificaciones olímpicas, con muchas esperanzas para el venidero ciclo olímpico. Sin embargo, pese a la pérdida de esa figura, la esgrima cubana a finales de los años 70 ya tiene grandes resultados, o sea, se convierte en un deporte muy importante en nuestro país, con resultados de mucho prestigio a nivel regional y también a nivel mundial, que se extienden, como bien dice, década del 80, década del 90, ya después de eso, quizá del año 2010 para acá hemos tenido resultados un poquito peores, pero creo que es un hecho que a nivel simbólico, a nivel, yo diría que lo que es el corazón de los atletas, por decirlo de alguna manera, y no es un lugar común ni mucho menos, yo creo que quedó marcado por un suceso como ese, porque sobre todo los deportistas
que vivieron en carne propia, los que vinieron después, a finales de los 70, a principios de los 80, y sabían bien lo que había pasado en el año 76, tenían un impulso mucho mayor para conseguir resultados deportivos grandes de ellos, pero eran también de esos deportistas que no lo pudieron conseguir por un capricho de la persona que mandó a cometer ese crimen. Tú lo decías, Grenier, resultados que se obtuvieron tanto en la década de los 80, los 90, incluso principios del siglo XXI, pero ya en este momento, de 2010 hasta la actualidad, no se vive un muy buen momento, no tiene muy buena salud la esgrima en nuestro país. Sobre todo ahora, teniendo en cuenta que vienen los Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia, me gustaría que me hablaras acerca de la actualidad. ¿Cómo se está viviendo la esgrima? ¿Qué trabajo pueda estar haciéndose para rescatar esos lugares de antaño? Sí, claro. Además, tú dices algo que es muy importante. Vienen los Panamericanos Juveniles de Cali, que es una oportunidad dorada para ir desarrollando figuras jóvenes que pueden empezar a levantar un poquito el nivel de este deporte. Sabemos que no lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos y además la figura que más cerca se quedó es una figura veterana. Estamos hablando de Yamilcar Rodríguez. El principal esgrimista cubano, Junior Leitor, tampoco pudo estar, que sí lo había conseguido en la edición precedente. Pero además es que a nivel panamericano, que es un nivel inferior, tampoco estamos ni siquiera cerca de los resultados que tuvo la esgrima cubana antaño. Sabemos que la esgrima es un deporte que se divide en modalidades, florete, espada, el sable. El caso de la espada es el que quizá más fuerte tiene nuestro país en los últimos tiempos, precisamente con la presencia de Yamilcar, con la presencia del Leitor. Pero aún así no basta, porque además son figuras aisladas y son figuras que en un momento determinado tampoco han tenido los mejores resultados. Por tanto, creo que la esgrima cubana está muy lejos y sería un bonito homenaje a eso sucedido en el año 76 y seguir recordando este hecho, que la esgrima cubana retoma al menos poco a poco los momentos de antaño. Y para eso es fundamental, por supuesto, como bien dice, certámenes de categorías inferiores y ir desarrollando poco a poco a los atletas más jóvenes. Hay que decir también que en La Habana, en nuestro país, se han efectuado últimamente, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, Grand Prix, Copa de La Habana, todo eso en Pavespo se han organizado eventos de primer nivel donde han venido incluso algunos de los mejores esgrimistas del mundo. Y esto también puede servir como impulso, el caso de mantenerse cuando pase toda esta horrenda pandemia que estamos viviendo, pues recuperar este tipo de torneos que puedan servir también de fogueo para que los atletas que conforman la esgrima cubana puedan, por supuesto, salir adelante y fortalecer un poco lo que es su carrera deportiva. Sí, yo creo que ya lo decías, el trabajo desde la base, trabajo que ya se había realizado con estos atletas que lamentablemente, bueno, que fue un asesinato, hay que decirlo de esta manera, y una injusticia que hoy por hoy quedó impune. Te agradezco muchísimo, Grenier, espero tenerte pronto de nuevo por acá. Sí, hermano, bueno, pues las buenas noches reiteradas para ti, las gracias y por supuesto a todos los televidentes que se queden, que todavía queda mucha información por dar acá en Noveno Inning. Y cambiamos ahora de tema, les propongo revisar cómo marcha el juego por el Wild Card entre Los Ángeles Dodgers y los Cardinales de San Luis. Ya tenemos en pantalla los resultados parciales. Este partido es el sucesor del de ayer, el otro Wild Card, el gran clásico de la MLB entre Yankees y Boston, que bueno, los Boston lograron ganarle este desafío y pasar a los playoffs. En este juego se está poniendo sobre la mesa, sobre el terreno, el pase a la postemporada entre estos dos equipos, Ángeles Dodgers y Cardinales de San Luis. ¿Cómo va en este minuto? Bueno, aquí lo están viendo, parte alta de la tercera entrada, bueno, parte baja ya de la tercera entrada, 1-0 van ganando los Cardinales de San Luis, sin lugar a dudas, un duelo de lanzadores. Mark Scherzer era el pitcher escogido por Los Ángeles Dodgers, pero bueno, en la misma primera entrada permitió una carrera. Vean que solamente tienen 2 indiscutibles por equipo, se ha bateado muy poco, y un error cometido en el caso de los Dodgers. Si bajamos un poco en la gráfica, por favor, si me ayudan, podemos ver la alineación, en este caso de los Dodgers. Acá la vemos del 1 al 9, los hombres que están jugando al campo por los Dodgers. Y si tocamos, si damos clic, por favor, donde dice Cardenales, también podemos ver la alineación de este equipo de San Luis, que también ya la tienen en pantalla. 2 indiscutibles, en este caso primero y segundo al bate, evidentemente fueron los que remolcaron la carrera que fue remolcada por Tommy Edman, el camarero del equipo de los Cardinales de San Luis. En fin, este es el resultado parcial, vamos a estarlo siguiendo durante toda la noche porque evidentemente define un boleto a la postemporada de este año 2021. Y de esta forma acá el último dado en el noveno inning de los deportes. Se recuerde escribirnos a nuestro correo noveno.caribe@icrt.cu. Por ahora la invitación es para volvernos a encontrar mañana a las 9 de la noche. Hasta entonces, tenga usted muy buenas noches.